Que le Ahora da Daniel Coronel. llegó el momento de mi columna. Se llama, bueno, se llama El Contragolpe y la puse así, escribiendo como Anita, pero cada cual con sus referencias culturales. Me acordé de una canción de Alcia Costa con lo que está pasando en Colombia. Es una canción que empieza diciendo, ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora verás lo que es sufrir una derrota. Se llama El Contragolpe. También hay mérito de Gustavo Petro, no crean. No es solo que el establecimiento haya escogido un señor de limitado alcance intelectual para enfrentar al candidato de izquierda más fuerte de la historia. La verdad es que Petro para conseguirlo también hizo bien su trabajo, el trabajo bueno y el trabajo malo. En unas horas podremos saber si lo logró o si puede acabar enredado en las espuelas de su audacia, tan cerca de la presidencia como del retiro, y dependiendo del perdedor de la jornada. Hace poco más de un año las cosas eran muy diferentes. El rey de las encuestas era Sergio Fajardo, que se venía portando con su usual vanidad, quizás menos que la exhibida en 2018 cuando sentía que la campaña era un mero trámite de coronación. Fajardo y los patéticos errores de su coalición convertida en gallera son los principales responsables de su merecida desgracia. Sin embargo, es necesario decir que ese liderazgo en las encuestas, a la vez temprano y tardío, lo convirtió en el blanco de todos. Isabel Zuleta, la senadora electa por el pacto histórico, lo reconoció hace unos días en un involuntario arrebato de sinceridad. Abro comillas. Ya Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, cierra comillas. Claro, en esa tarea de incineración del centro, que según las encuestas era el lugar político con el que se identificaban las mayorías, también estaban la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y todos los brazos del uribismo. Imaginaban que si este año se repetía el escenario de 2018, también se repetiría el resultado. Sin el centro atravesado, el miedo a Petro terminaría eligiendo al que dijera Uribe. Sin embargo, en este 2022, ni Uribe, ni Petro, ni Colombia eran los mismos de la anterior campaña. La crisis social se había multiplicado de manera exponencial ante la mediocre administración de Iván Duque. Mientras crecía la desigualdad, el presidente se dedicaba a homenajear amigos con cargos del Estado, a repartir contratos y a pasear con su hermano por el mundo, y en su lugar malgobernaban su jefa de gabinete y su secretario general. La protesta que creció hasta volverse generalizada no era la causa de la debacle del gobierno, sino apenas una de sus consecuencias. El mentor del caricaturesco Duque, Álvaro Uribe, a quien llegó a llamar presidente eterno, tuvo que enfrentarse con las pruebas que pesan en su contra. Para huir de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, renunció al Senado 2 veces, una de mentiras y una de verdad, y se puso en las cómodas manos de un fiscal de bolsillo pensando que sus avivatadas jurídicas no tendrían consecuencias políticas. No fue Maduro, ni Putin, ni el Foro de Sao Paulo los que crecieron a Gustavo Petro. Si Uribe y Duque quieren ver la cara de quien causó el ascenso de Petro, basta con que se asomen al espejo. Experto en autoabsolverse, el expresidente declaró que le habían expropiado la honra. Se la quitó él mismo con sus acciones. Campeón en política y en sus trampas, sabía que su presencia ya no sumaba, sino que restaba. Y entonces, desde noviembre del año pasado, emprendió una sofisticada estrategia. Empezó a alimentar a su candidato impectore, que siempre fue Federico Gutiérrez, mientras lanzaba una consulta de encuestas opacas al interior del partido de gobierno Centro Democrático. Al final, Fico se iba a quedar con los votos y Oscar Iván Zuluaga con el mortecino del uribismo. El amo estaba eligiendo a Zuluaga para sacrificarlo en la siguiente jugada, como los narcotraficantes que mandan una mula de gancho ciego para que a la sombra de su captura pase desapercibido el cargamento. Nada peor que un mago al que se le ve que es lo que esconden las mangas. La mayoría de los colombianos tenía clara la doble jugada de la hora del lucido maestro de los trucos. Y así le iba quedando despejado el camino a Petro. El anticontinuismo era ahora más grande que el miedo a él. Esa era la foto hasta la semana pasada, cuando, como de la nada, apareció disputando el segundo lugar el hasta hace poco rezagado Rodolfo Hernández. Hernández es un populista de derecha que pregona que hay que acabar con los ladrones, mientras que la fiscalía lo tiene imputado en un caso por corrupción y ha tenido que afrontar 37 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. Un sinvergüenza donde lo pongan, que pese a todo puede pasar a la segunda vuelta sacando al señor Gutiérrez, que es irrelevante hasta para él mismo, solo existe por el rechazo a Petro. Por eso mismo,
a Hernández le llegaría sin ningún esfuerzo la votación de Fico, con el gobierno y Uribe incluidos, sin pagar el menor costo por ello. Y es aquí donde empiezan a cerrarse todos los círculos. Para Petro sería un juego de niños ganarle a Fico, pero la mano puede complicársele frente a Hernández, virtual plan C del uribismo. Las últimas encuestas publicadas muestran un empate idéntico y persistente si se llegan a enfrentar. Si eso sucediera, cada voto será necesario. Y entonces, ese famélico apoyo que logró conservar Fajardo, esos despojos mortales de lo que fue la desesperanzada coalición del centro, pueden convertirse en el fiel de la balanza. Quizás entonces el imbatible Petro entenderá por qué no era tan sabio escupir a los que habían votado en blanco hace 4 años. Termina esta columna como la canción popular que le presta su nombre. Pero ya es tarde para cargos de conciencia y en el pecado llevarás la penitencia. Esa es la columna de hoy. Muy buena, Daniel. Tremenda. Buenísimo, Buena. tienes absolutamente toda la razón. Ha sido una persistente estrategia errada, la del matoneo al centro, al voto en blanco y tal, con lo fácil que era tender puentes hacia allá, ¿no? Porque Pero continúa, creo que los el matoneo necesitar. continúa. El matoneo, el solo hecho de no votar en estas elecciones por Petro ya entra una luz de basura y de insultos descalificadores que a mucha gente puede decir, hombre, este es el que quieren que yo vote por él en la próxima y disuadan al ciudadano de eso. Es decir, realmente están espantando a los que podrían eventualmente llegar a alinearse con Petro si se destroza y se derrumba no solo Fajardo, sino también el candidato a la derecha. Hay gente que estaría con la derecha, pero estaría dispuesta inclusive a respaldar una solución distinta para que hubiera, digamos, un consenso, pero no así, no a los tazos. Sí, se está volviendo una religión que no admite infieles, pero uno entiende que hay fanáticos en todos los grupos políticos. Lo que debería entender Gustavo Petro es que se tiene que deslindar de esos heraldos fanáticos de sus grupos. Y pareciera que no. Cuéntanos, Danielito. No, ayer estuve en una cosa estratégicamente muy bien organizada en la cual invitaron a muchos influenciadores, tiktokers y demás, pero dentro de ellos hay unos influenciadores del petrismo que persistentemente han vilipendiado a quienes no sean petristas, defenestrado de ellos, absolutamente sectarios, groserísimos, difusores de noticias falsas, a conveniencia permanentemente, personas que han atacado a la prensa constantemente también. Bueno, vimos lo que pasó, por ejemplo, con lo de la silla vacía y el enfrentamiento con Roy Barreras, no sé si ustedes lo vieron, con Laura Ardila, la periodista que tuvo que publicar las pruebas concretas para demostrar que la acusación de Roy Barreras de que la silla vacía estaba difundiendo noticias falsas cuando dijo que Roy estaba recibiendo al clan de los Montes de la Gata en la campaña del Pacto Histórico. Cuando Roy dijo que eso publicado por la silla vacía era falsa, y se vino en contra de la silla vacía, pues Laura con mucha valentía tuvo que publicar las pruebas y tal, pero retomando, todos esos influenciadores y los más agresivos de ellos estaban ayer reunidos con Petro de una forma pues en la cual es evidente que Petro los avala, ¿no? Y creo que un mensaje de Petro diciendo, hombre, no, esto no puede ser a punta de insultos y de sectarismo, pues le haría mucho bien a la democracia, no solamente a su campaña.